Yo no le voy a decir buena noche, hermano, ¿no? Pues buen día. Dios le bendiga. Bien, qué bueno es el Señor. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie del libro de Primero de Reyes. Y vamos a ir a los primeros, son los segundos primeros. 5 versículos otra vez. Del versículo 5 al versículo 10 vamos a estar en esta mañana, capítulo número 1. Me dicen las damas también que las hermanas que podrían tener dificultad para conectarse o que no tienen facilidades, que pueden venir aquí, que las hermanas van a estar creando un espacio para tener una especie de proyección de la conferencia. Así que usted puede venir aquí al templo, creo que van a ir a una de las aulas que tienen un televisor de esos inteligente, y las hermanas que no tengan cómo ver la conferencia, pues entonces pueden venir aquí y la van a estar viendo. Misma hora. Bien, entonces, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Vimos en la última ocasión los primeros 4 versículos. Vamos a leer hasta el versículo 10 del versículo 5. Capítulo número 1, versículo número 5. Primero de Reyes. Entonces Adonía, hijo de Haggit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gentes de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso de parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, que era el encargado de la guardia personal de David, el profeta Natán, Simei, no Simei el que maldijo a David, sino otro de los principales de David, rey, es lo único que conocemos de él, que lo menciona por aquí, y todos los grandes de David no apoyaban a Adonías, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Dios añada bendición a nuestros corazones con la lectura de su palabra. Señor, gracias por tu misericordia. Una vez más nos acercamos a tu palabra. Gracias por darnos este tiempo de adoración en el que venimos a reconocer que reinarás por siempre. Tú reinarás por siempre. Y este libro de los Reyes es una ejemplificación de ese significado, porque lo que ellos estaban representando era tu reino. Y eran una sombra del Rey Cristo, el Rey ungido, el Rey de reyes y Señor de señores, que iba a concluir con esta sucesión de reyes, que habían comenzado con Saúl, luego rechazado Saúl con David, pero que iba a terminar con ese descendiente perfecto de David, con Jesucristo, para que nosotros también hoy pudiésemos cantar que tú reinarás por siempre.
gracias te damos. Pedimos tu bendición y tu guía en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mas buscad primeramente tu propio reino y la desgracia vendrá por añadidura. ¿Cómo habrían leído las personas que estaban cautivas en Babilonia ya por 40 años? ¿Cómo habrían leído ellos esta narración de la sucesión del rey David por su hijo Salomón? Y con los pormenores que nosotros tenemos aquí, específicamente de lo que vamos a llamar hoy como la rebelión de Adonías. ¿Cómo habrían leído ellos eso y qué significado habría tenido para ellos leer estos versículos que nosotros acabamos de leer ahora, cuando ellos llevaban ya 40 años de cautiverio? El profeta Jeremías, en el capítulo número 25, si usted va conmigo allá, el profeta Jeremías, capítulo número 25, había hablado de esta situación a la nación de Israel, dándoles una advertencia. No solamente Jeremías habló de eso, muchos profetas hablaron advirtiendo a la nación de Israel. Dice capítulo 25 de Jeremías, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fue el rey que llevó cautivo a la parte de Judá. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años de ministerio solamente de Jeremías, hasta ese punto. Dice: ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová vuestro Dios y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y adorándole, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones alrededor, y las destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo. Se va a ir, toda la fiesta se van. Y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada. O sea que no iban a casarse, a tener boda ni nada de eso. Ruido de molino y luz de lámpara. En el sentido, va a destruir la producción todo. Versículo 11. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto también para siempre. Una de las conclusiones a la que el pueblo debía haber llegado, cautivo en Babilonia, ya por 40 años, cuando se escribe el libro de Primera de Reyes, o los dos libros, Primero y Segundo de Reyes, cuando se escriben esos libros, que ya yo tenía un promedio de 40 años allá y que le faltaban 30 de cautiverio, leyendo esto, ¿qué era lo que ellos tenían que aprender? ¿Qué debía de aprender esa nación ahí estando cautiva? Y al recibir esta revelación a través del Primero de Reyes, ellos tenían que aprender
Que Dios es el Dios que controla no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que Dios controla la historia, que Dios es el Dios de la historia humana sobre todas las cosas. Dios crea la historia con su palabra. El profeta es el timón de la historia. La profecía es el timón de la historia. Y ya sea que el pueblo se diese cuenta en ese momento o no, lo que Dios le estaba diciendo es, si ustedes le hacen caso a mi palabra, la historia irá a su favor. Si no le hacen caso a mi palabra, de todos modos mi palabra se va a cumplir y la historia irá en contra de ustedes. El escritor no solo le está diciendo a la nación un te lo dije a través del libro. Él no le está diciendo, o sea, los profetas no solamente, y en caso de este profeta que hace historia profética, porque los profetas hacían proclamación profética, pero en el caso del escritor de Reyes está haciendo una historia profética, enfocando la historia desde el punto de vista del profeta, desde el punto de vista profético. Él está diciendo, no es solamente, míralo ahí, te lo dije. Él está diciendo, tienen que seguir confiando en el resto de la palabra de Dios. ¿Qué había dicho Dios? Que si ustedes lo dejaban, su palabra se iba a cumplir contra ustedes para mal. Pero también Dios ha profetizado que ese no era el fin. Que incluso los poderes mundiales impíos también estaban contemplados por la palabra de Dios. Y ustedes tienen que esperar eso. Y en 40 años de cautiverio, faltándole 30, Dios le dice, sigan confiando en la palabra de Dios. Eso va a cumplir. El pueblo debía concluir que estaban viviendo el pleno cumplimiento de lo que Dios le había dicho. El escritor de Reyes le está diciendo, lo que ustedes están viviendo por 40 años, ¿saben lo que es? Lo que Dios le dijo exactamente que iba a pasar. No solo Jeremías, como dije ahorita, lo había dicho, lo habían dicho otros profetas también. Desde el punto de vista humano, hermanos, lo que dirige la historia son los poderosos, las decisiones de los poderosos. Como dice un dicho por ahí, que la historia es la narración de los vencedores. Los que vencen cuentan la historia. Como pasó con el caso de nuestros taínos. Lo que conocemos de nuestros taínos no fue contado por los taínos, sino por los que vencieron. Por los otros. Sabemos cosas de los taínos porque otros nos dijeron. Y se cumple así precisamente ese dicho de que los vencedores escriben la historia. Bueno, pues nosotros deberíamos estar leyendo aquí supuestamente la historia desde el punto de vista de Babilonia. Sin embargo, no es así. Estamos leyendo la historia desde el punto de vista de Dios. Y Dios está diciendo, la historia la gobierna lo que yo digo. La historia la gobierna mi profecía. Otros dicen, no, la historia está gobernada por fuerzas económicas, y usted sabe el libro de Marx y todo eso, el capitalismo y esto y aquí, y la venta, la compra, la demanda, y el mercado, y el dinero, y los bancos, y el Banco Mundial, y el préstame y no préstame, y el que le debe es esclavo al que le debe, o el que toma prestado es esclavo del que presta, etcétera. El mundo entero, eso está dominado por la economía. Dicho sea de paso, también el descubrimiento de América, si podemos seguir llamándole así, ¿verdad? Por Colón también estaba motivado por asuntos económicos. España estaba en uno de sus peores momentos para el siglo XV en cuanto a su economía y necesitaban reavivarse. Muchos dicen, eso es lo que mueve el mundo. Jeremías está diciendo, el escritor de Primero de Reyes nos está diciendo a nosotros, lo que gobierna el mundo no es ni la búsqueda de poder, no es la política, no son las riquezas, no son los cuartos, lo que mueve la historia es la profecía, lo que Dios ha anunciado. El profeta no es una persona poderosa en sí mismo, el profeta es un hombre lleno de debilidades. Sin embargo, lo que el profeta dice en nombre de Dios mueve la historia. Lo que el profeta dice en nombre de Dios se hace historia. Lo que había llevado al pueblo a Babilonia no fue la astucia de Nabucodonosor, no fue la fuerza de Nabucodonosor, no fue el ejército glorioso y grandioso de la Babilonia de ese tiempo. Lo que llevó a la nación a Babilonia fue el cumplimiento de la palabra de Dios, lo que Dios le dijo.
Esto es importantísimo, mis hermanos, para nosotros hoy día. Nosotros que estamos viviendo en un tiempo que parecen de bastante grises y que se están poniendo cada vez más negro, y que muchos podrían llegar a pensar que ya sí es verdad que estamos en el dominio humano de la historia. Tengo para decirle que no. Esto que estamos viviendo no es más que el cumplimiento de la palabra de Dios. No es más que la historia o la profecía haciéndose historia. La historia confirmando la profecía. El apóstol Pablo dijo hace 2000 años casi. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Primero y segundo de Reyes se nos develan y se presentan ante nuestros ojos diciéndonos: conozca lo que Dios dice en su profecía, porque su profecía se hace historia. Conozca lo que Dios dice en su palabra, porque su palabra es el anuncio del establecimiento de su reino. Y el que no se ajusta a la palabra de Dios termina en desgracia, termina en tragedia. Y la narrativa aquí comienza precisamente presentándonos un ejemplo de eso. Con este joven llamado Adonías. Regresemos allá, capítulo número 1 de Primero de Reyes. Ahí se nos deja ver algo que la nación pasó por alto y que también quedó ejemplificado en la vida de Adonías. Es la verdad de que si nosotros buscamos primeramente nuestro propio reino, vamos a terminar en desgracia. La nación dejó de buscar el reino de Dios, terminó cautiva en Babilonia. Adonías está representando esa misma actitud de no hacerle caso a la palabra de Dios y al final su vida termina en desgracia. Si busca tu propio reino, dejando de lado el reino de Dios, prepárate para la desgracia. Notemos un ejemplo de esto, cómo se da en el caso de Adonías. Lo primero que nosotros notamos en el caso de Adonías es que este joven estaba buscando la exaltación personal, dejando fuera de su vida los planes de Dios. Sin pensar qué dijera Dios, él comenzó a buscar su propio reino y la desgracia lógicamente le vino por añadidura. Analicemos lo que dice el texto. Mire el versículo número 5, es lo que vamos a llamar el golpe de estado de Adonías, le coup d'état de Adonías, el movimiento de subversión de Adonías, el movimiento de rebelión de Adonías. Mire cómo dice el texto, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Las palabras de Adonías son bastante firmes. Yo reinaré. No hay ninguna circunstancia, está viendo Adonías, no hay nadie que se pueda interponer en eso, ni Dios, ni mi padre, ni nadie. Yo reinaré. Yo seré el rey, el nuevo rey de la nación. La declaración de Adonías es bastante autosuficiente, está llena de autosuficiencia. Está basada en la ambición personal, no está basada en la búsqueda del rostro de Dios, no está basada en la dependencia en oración de Dios. Todo lo que él hará aquí no está basado en el respeto a su padre tampoco, porque todo lo que él va a hacer aquí, su padre no lo sabe. Es un movimiento tras cortinas para dar un golpe de estado a David. La estrategia está basada precisamente no apelando en que yo quiero servir a la nación, yo he servido a la nación, yo he defendido a la nación. No, lo que él quiere es ser el número uno, porque él entiende que él merece ser el número uno. Adonías, y dicho sea de paso, tiene un nombre bonito porque ese nombre significa Jehová es mi Señor. Adonías. Adonijah, ya es mi Señor.
Pero en la práctica, Dios estaba lejos de ser el Señor de él. Él tenía un nombre bonito de que Dios era su Señor, pero Dios no era Señor de él nada. Aquí dice él, yo reinaré. Este joven está dispuesto a aplicar y a poner en práctica o comenzar a desarrollar un plan para sustituir a su padre, para darle un golpe de estado a su padre. Él cree tener los derechos para reinar. De hecho, ahora mismo es el que está en la línea de primogenitura porque mayor que él era Amnón y a Amnón lo mató Absalón. Y mayor que él era Absalón y Absalón murió en la rebelión contra su padre también porque Absalón quiso matar a su padre. Entonces él que nació de tercero ahora es el que está en la línea de sucesión y él entiende que tiene el derecho a sustituir a David. Adonías no está interesado en someterse a la voluntad de Dios, en preguntarle a Dios si esto es la voluntad de Dios para su vida, si esto es lo que Dios quiere para su vida. Adonías se ha convertido en el parámetro de conducta de Adonías. Adonías gobierna a Adonías. Adonías es quien opina cómo ha de conducirse la vida de Adonías. Adonías no ha aprendido nada de la historia. A Saúl, con todo y que Dios lo rechazó, pero a Saúl lo eligió Dios, usted sabía. A David lo eligió Dios también, a través del profeta Samuel. Adonías no ha aprendido nada de la historia. Aquí dice él, no, el que va a reinar soy yo. Él no está pensando en si Dios lo ha llamado, si Dios lo ha elegido, cuál es su rol dentro del reino. Adonías dice, yo voy a ser el número uno, yo voy a reinar, yo reinaré. Que Dios tiene una opinión, a mí no me importa. Que su padre tiene una opinión, tampoco me importa. Que algún profeta por aquí tiene una opinión, tampoco. Él está manifestando su orgullo, está manifestando su necedad, a pesar de que él debería haber conocido que no tiene el control de todas las circunstancias. Ahora noten aquí con atención la opinión del narrador. Noten qué es lo que el narrador dice que Adonías está haciendo. Si ustedes se dan cuenta, el versículo número 5 dice que este muchacho se rebeló. Esa es la opinión de la narrativa. Esa es la opinión del escritor inspirado. Él está diciendo, Adonías se rebeló. Ahora nosotros nos preguntamos, pero ¿y se rebeló contra qué? Porque la narrativa no nos dice de manera específica que haya una orden, un mandato, una profecía, una ordenanza que fuese dirigida directamente a Adonías. ¿Contra qué se está rebelando Adonías? Hay algunas traducciones, quizás algunos de ustedes la tengan por ahí, que dice, se exaltó a sí mismo. Ahora, ¿contra qué se está él exaltando a sí mismo? Adonías es un postmodernista cualquiera. O sea, un joven de nuestros días cualquiera. El que dice que si usted quiere llegar a hacer algo, ¿verdad? Viva como eso que ya usted quiere llegar a ser. Si usted quiere ser rey, viva como rey, ¿verdad? Pues Adonías quiere ser rey y va a comenzar a vivir como rey. Algunos que han creído eso dicen, como yo quiero ser rico, voy a vivir como rico, y están viviendo como rico y nada más van cogiendo fiado y prestado y pasando tarjetas de crédito para allá y para acá, y tan que no pueden con los líos. Porque usted no es rico, no se lleve de eso. No se lleve de eso. Usted va a vivir como rico, va a morir como pobre. Muy pobre. Entonces Adonías aquí, yo reinaré. Y comienza a vivir como si él fuese el rey de la nación. Pero dice el escritor, era rebelión. Pero ¿contra qué se estaba rebelando Adonías? Es probable que en los círculos tras las puertas del palacio era vox populi. Algo que todo el mundo sabía era que Salomón sería el próximo rey de la nación. Pero nadie lo decía en voz alta. Ahora, ¿de dónde nosotros deducimos eso? Si usted se da cuenta, cuando Salomón nace, y esto es segunda de Samuel, capítulo número 12, después de toda la situación con Betsabé, el arrepentimiento de David y todo eso, cuando Salomón nace en el capítulo número 12, hay algo que nos hace sospechar ya, segundo de Samuel capítulo 12, que había
una marca o una señal de que este muchacho que había nacido sería el próximo rey de la nación. Sin embargo, Salomón es de los más chiquitos. Ha nacido en Jerusalén con un David ya que estaba entre los 50, por allá. Dice el capítulo número 12, el versículo número 24, segundo de Samuel, 12:24, yo estoy en el primero. Segundo de Samuel 12:24, dice la palabra de Dios aquí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Y mire eso que sigue ahí. Al cual amó Jehová. Y dice, pero él tenía más hijos. Y de ninguno de los otros hijos se nos dice, tenían nombre bonito, Absalón, mi padre es paz. Adonías, Jehová es mi Señor. Pero el Señor, aquí dice, el cual amó Jehová. ¿Cómo ellos sabían que lo había amado Jehová? Mire el versículo 25. Dice, y envió un mensaje por medio de Natán el profeta. No nos dice cuál era el mensaje. Pero probablemente el mensaje era, ve y dile que a ese muchacho lo amé yo. Ahora, en el Antiguo Testamento, amar está ligado también a elección. Y en el Nuevo Testamento también, cuando se nos dice en el Nuevo Testamento que somos los amados de Dios, lo que está señalando es la elección. Entonces, probablemente desde que el profeta, que nace este niño y que ellos vieron que el profeta Natán no estaba saliendo de su casa todos los días para... No, el profeta Natán salía si Dios lo mandaba. Y dice el texto, envió un mensaje por medio del profeta Natán y así llamó su nombre Jededías. Y si usted ve una notita por ahí y un numerito o una letra, búsquelo abajo en el pie de la Biblia y mire lo que significa. Amado de Jehová. A causa de Jehová. O sea, le pusieron Jededías, su segundo nombre, a causa de Jehová. O sea, que desde que Salomón había nacido, y es probable también que por eso haya venido la rebelión de Absalón, porque entre las puertas, las cortinas del palacio, todo el mundo sabía que la profecía, que eso que se hace historia, la profecía había dicho que Salomón sería el próximo rey. Ahora, esto está clarísimo, dado por el escritor de Segunda de Crónicas. Si usted va conmigo a Segunda de Crónicas, libro que veremos si Dios quiere una vez terminemos esto de Reyes, algún día por allá por el 2025. En Segunda de Crónicas, el capítulo 22. Dice Segunda de Crónicas, el capítulo 22, versículos número 7 y 9. Esto es cuando ya David está traspasándole el reino a Salomón. Dice, es Primera de Crónica. Primera de Crónica 22, ¿verdad? Pues eso está muy lejos por allá, ya se está acabando la historia ahí. Es en la sucesión. Versículo número 7. Primero de Crónica, capítulo 22, versículo 7. Dice, mas vino palabra de Jehová diciendo, esto era cuando David está diciendo, yo quería construir el templo, Dios no lo dejó. Mas vino palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, varón de shalom, porque yo le daré shalom de todos los enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Shalomón. Porque es un juego de palabras. Yo le voy a dar shalom, por eso se va a llamar Shalomón. O sea, yo le voy a dar paz, por eso se va a llamar pacífico. Dice, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Entonces es probable que la profecía haya sido exactamente la profecía que Natán fue a darle a David. El muchacho que va a construir el templo y que será tu sucesor, se va a llamar Salomón. Y cuando nace Salomón, Natán va para confirmar y decirle, ese muchacho lo amó Jehová.
Entonces todo el mundo en el palacio sabía, entre cortinas, que Salomón sería el sucesor. Aunque David se estaba durmiendo con eso, quizá por no causarle dolor a sus otros hijos, como vamos a ver más adelante, era claro por la profecía que Salomón sería el próximo rey de la nación. Ahora, cuando usted vuelve a Primero de Reyes, cuando el texto dice que Adonías se rebeló, no fue contra su papá, no fue contra el sistema, no fue contra la injusticia, se rebeló contra Dios, contra la clara revelación de la profecía, aquello que se hace historia. Ante lo cual nosotros tenemos que alinear nuestras vidas, poner nuestras vidas en línea con la profecía de Dios. Era contra eso que Adonías se estaba rebelando. Y aquí está la revelación de Dios. Es la persona que cree que puede ir contra la palabra de Dios y que le va a ir bien. Y que va a iniciar un plan contra la palabra de Dios y que él va a triunfar. Es el reino de Dios por un lado y mi propio reino por otro lado. ¿Cuál va a vencer? Ahora miren cómo se hacían evidentes las pretensiones de Adonías de que él iba a reinar en la nación contra el claro anuncio de la palabra de Dios. Versículo número 6, regresando a Primero de Reyes. Dice el texto, ahí mismo, versículo 5 es que diga, y dice, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Esto no trae malos recuerdos, ustedes saben, porque eso fue lo que hizo Absalón. Ustedes recuerdan. Entonces Adonías no aprende ni de manera positiva de la historia ni de manera negativa. Él no aprende ni de lo bueno ni de lo malo. Porque él cree que ciertamente él va a reinar. Yo reinaré. Yo reinaré. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice la palabra de Dios. Adonías no estaba contento con lo que tenía, a pesar de que tenía mucho. Yo reinaré, yo seré lo que Dios no ha dicho que yo he de ser, pero yo le voy a ganar a Dios. Eso es lo que él está diciendo. Por eso el narrador dice, es rebelión. Es rebelión. Adonías ha comenzado a vivir siendo el rey de su propia vida. No está interesado en buscar a Dios, no está interesado en la oración, no está interesado en buscar la ley de Dios. Él está interesado en ser el número uno contra la voluntad de Dios. Ahora miren aquí algunas condiciones que Adonías entiende le favorecen para ser el próximo rey de la nación. Y claro, aquí le vamos a cargar el dado, el narrador le carga el dado a David en una gran responsabilidad de por qué Adonías se echó a perder. Mire el versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido, porque la disciplina, hermano, entristece al muchacho. David siempre quiso tenerlo contento. Papi, yo quiero una consola que vale 200,000 pesos. Mijo, pero que no tenemos esos 200,000. ¡Guau! A gritar, no, pues espérate, a coger fiado, a comprar la consola de 200,000 pesos. Digo, David no tenía que hacer fiado, pero era el rey de la nación, ¿verdad? Contento el muchacho. Papi, yo quiero un caballo de allá, que no, que esos caballos hay que traerlos, eso es muy caro, aquí no hay caballo, tú sabes. ¡Ay! Se pone a gritar, caballo. Porque no podía estar triste el muchacho, había que darle todo. Que yo quiero que me traigan agua de allá de Egipto. Agua para el muchacho de Egipto, porque no podía estar triste. No lo disciplinaba. Dice el texto ahí, dice, y su padre nunca lo había entristecido. Nada más no era en este momento, porque en este momento ustedes saben que David está acostado con frío allá, ya no era la situación. Lo que está diciendo es que desde niño, desde chiquito, David nunca lo disciplinó. No solamente a ese, también a los otros. Bueno, Salomón, ya por lo del proyecto, el Salomón dice, yo también fui hijo de mi padre y mi padre me enseñó, etcétera, más de cerca. Pero a estos, claramente David fue un padre ausente. El narrador nos está diciendo, parte de la responsabilidad de que este muchacho se echara a perder, que no le hiciera caso a la palabra de Dios, que tuviera un carácter sin dominio propio, fue David el culpable. Y su padre nunca lo había entristecido en todos sus días con decirle, ven acá, explíqueme eso. ¿Por qué usted hizo eso? Para exponerle su maldad y su necesidad de la búsqueda de Dios. La crítica aquí es contra
David más que contra Adonías. Ahora, ¿en qué sentido es de Adonías? Es contra Adonías en el hecho de que Adonías no había sido entrenado para tener dominio propio sobre sus pasiones. Era alguien que estaba acostumbrado a obtener lo que quería. Por eso él dijo, yo reinaré. Y como estaba acostumbrado a obtener lo que quería, porque nunca había sido contrarrestado en su voluntad, él pensaba que a Dios le iba a hacer lo mismo que le había hecho a su papá. Y entonces, eso no funciona. Aquí se va a echar a perder este joven precisamente por no haber sido disciplinado a tiempo. Los padres que honran a sus hijos más que a Dios van a descubrir que su hijo no lo va a honrar ni a ellos ni a Dios. Los padres que menos se preocupen por disciplinar a sus hijos son los primeros que van a sufrir la indisciplina de sus hijos. Esta se nota en el caso del mismo Adonías con relación a David. Si ustedes se dan cuenta, la primera falta de respeto de Adonías aquí es hacia su padre, porque al que le van a dar el golpe de estado es al padre. Y es verdad que David está temblando de un frío que no se sana, tiene una situación que no se puede parar de la cama, David. Pero David está lúcido todavía de la cabeza, porque ustedes se van a dar cuenta, luego en el próximo sermón, que David va a dirigir la sucesión. Él va a decir, llamen a fulano, llamen a fulano. Él no se puede parar de la cama, pero su mente todavía estaba buena. Muchos padres podrían pensar que mientras menos confronten a sus hijos, más los hijos lo van a querer. Tengo para decirle que los hijos quieren a los padres que lo disciplinan. Al final, los padres que disciplinan son los que más reciben amor de sus hijos. Lo que la palabra de Dios nos enseña y la experiencia también nos enseña es esto, que los padres que disciplinan son amados. No se descartan excepciones, ciertamente, porque el corazón humano está tan contaminado, pero esta es la generalidad, lo que nos enseña la palabra de Dios. Si usted nota, la disciplina trae tristeza. ¿Usted ve cómo es que dice el texto? Que David nunca lo había entristecido. David fue un padre ausente, eso lo nota uno por Amnón, uno lo nota también por Absalón. Y si estuvo presente, fue muy pasivo, o sea, fue un padre totalmente pasivo en la participación de la formación del carácter de la mayoría de sus hijos. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que dice que menciona, comenzando el versículo 5, quién era la madre de Adonías, pero no dice que la madre de Adonías era la responsable de la formación del carácter de Adonías. Porque entonces, a ver, si ya se mencionó la madre, pues vamos a seguirle echando el dado a la madre, ¿verdad? No, aquí dice, ok, él era hijo de fulana, pero el que no lo disciplinó nunca fue David. David fue el responsable de que este muchacho no fuera disciplinado. Y nosotros notamos eso, por ejemplo. Amnón no tenía dominio propio porque precisamente fue criado bajo ese mismo régimen de David de laissez-faire, de dejen hacer, de dejemos hacer. Y Amnón se enamoró de su media hermana y como estaba acostumbrado a obtener siempre lo que quería, ¿sabe qué hizo? La violó. Y cuando Absalón tiene la oportunidad de matar a su medio hermano y que era hermano de padre y madre de la que él había violado, entonces mató a Amnón. Y cuando Absalón quiso ser rey, como no estaba acostumbrado tampoco a que sus pasiones fueran frenadas y el obstáculo era David, él intentó matar a David para obtener lo que quería. Porque estaban criados bajo ese régimen de David no entristece a nadie. David no dice que no. David no da pela. David no quita celulares. David no quita wifi. David, déjalo hacer. Entonces los hijos de David, ¿saben qué querían? Arrancarle la cabeza a David después que crecieron. Porque ese terrorista chiquito que está ahí sin fuerza, cuando tiene fuerza, es terrorista con fuerza. Y el primero que le va a arrancar la cabeza, ese terrorista, ¿sabe quién es? A David, que era el papá.
La Sagrada Escritura nos dice que debemos disciplinar con sabiduría, con amor, con gracia, porque la disciplina es formativa, no destruye. Y David aquí se olvidó de eso. Ahora dice el texto también que este muchacho tenía otras cosas. Dice que era hermoso. Eso se dijo de Saúl, se dijo de David, se dijo de Absalón y ahora se dice de Adonías. Parece que por la cuestión visible, ¿verdad? Nosotros en la antigüedad, los personajes públicos tenían que tener cierto atractivo. Una cosa, para los feos parece que no podían ser líderes en ese tiempo. Hay algunos líderes dominicanos que no hubiesen clasificado. Pero de todos ellos se dicen que eran hermosos. David, hermoso. Saúl también que era hermoso y que de los hombros para arriba sobrepasaba a la nación. De Absalón, hermoso también, con un cabello que cuando se lo cortaba, eso pesaba muchísimo. Aquí de Adonías dice el texto que también era hermoso, dice el versículo, además era de muy hermoso parecer, o sea, porque en ese tiempo no había publicidad en afiche, entonces el afiche era usted mismo, usted tenía que presentarse, ¿verdad? Porque ahora con los candidatos se le da su retoque y su cosa y parecen bonitos, usted no lo encuentra en la boleta después porque en la boleta, digo en vivo, usted lo ve en vivo y después en la boleta está demasiado bonito. Pero esto venían bonitos. O sea, estos venían con el Photoshop hecho, en vivo. Y eso ayudaba a Adonías, tenía un atractivo y le ayudaba con la publicidad, con la promoción de su candidatura. Y dice el texto, entonces, había nacido después de Absalón, lo que significa que era el sucesor en la línea en cuanto a primogenitura. Entonces, todo esto él entiende que le da el derecho para ser el rey. Ahora, Adonías se había olvidado de algo que Dios dijo a través del profeta Samuel. Dios dijo a Samuel, incluso miren, el mismo Samuel entendía lo de este requisito de la hermosura. Dice el texto, Dios le dijo a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Es muy bonito este muchacho invirtiendo cuarto en verse bien y todo, y caballo, ya usted sabe. Cuando llegaba Adonías a un sitio, esa fanfarria y todo estos caballos y todo estos carros, y entonces ahí, wow, lo más lindo del sector, apiándose de su caballo. Próximo rey de la nación. Yo voy a ser rey, vivo como rey. La idea de que él tenía que ser el número 1 de la nación. Ahora note que Adonías también maneja con mucho cuidado las relaciones que se necesitan, moviendo los hilos del poder con mucho cuidado. Era sagaz. Mire cómo dice el versículo número 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban. Y esa palabra ayudar ahí es, le estaban dando todo su apoyo a la causa de Adonías. Adonías aquí ha buscado el apoyo del ejército y el apoyo de la iglesia. En este caso católica. Adonías tiene militares, al general Joab, que es el general del ejército formal, y tiene al sacerdote Abiatar. Ahora miren, estos amigos que Adonías se ha buscado, son amigos que en vez de acercarlo a Dios, lo van a alejar de Dios. Porque al igual que Adonías, estos hombres están buscando su propio reino. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso? Usted sabe que Joab, David ha intentado sustituirlo 2 veces. Así que Joab sabe que un rey señalado por David va a tener la orden por ahí, por algún lado, de sal de Joab lo más rápido posible. Joab, sabiendo cuando David lo iba a sustituir por Abner, mató a Abner a traición. Y cuando se dio la rebelión con Absalón, a Amasa, que era el general de Absalón, también David le dijo, te voy a poner por Joab. Y Joab lo agarró y lo acechó y lo mató también. Joab es un individuo que no piensa en el reino de Dios, Joab piensa en su reino. Joab mata a cualquiera por lo de él. No se meta con Joab. Joab está buscando lo de él y sabe que ha perdido la simpatía de David. Por tanto, un rey elegido por David o Salomón no le convendría. Él no está pensando en Adonías, está pensando en él.
Ahora, es probable que en el caso de Abiatar, que es un caso interesante porque Abiatar había mostrado fidelidad a David hasta ese momento, es probable que Abiatar estuviese celoso de Sadoc, porque claramente nos damos cuenta en la narrativa, capítulo número 2 en adelante y capítulo 1, que la preferencia de David era con Sadoc, con este sacerdote que se había conocido ya ahora en la parte de cuando llegaron a Jerusalén. ¿Sabía David de la profecía que había dado Dios a Elí? Sí, que David claro que lo sabía. Pero este hombre estaba apartándose de Dios en su práctica Abiatar, y claramente lo vemos aquí contra la voluntad de Dios. No sabría él que Salomón sería el próximo rey de la nación, y por su celo y por su búsqueda de su propio reino, y también dándose cumplimiento de lo que Dios había anunciado en su palabra. Ustedes recuerdan allá, 1 de Samuel, capítulo número 1, donde Dios le anunció a Elí diciendo: tu descendencia va a ser exterminada porque tú has honrado más a tus hijos que a mí, y yo honro a los que me honran. De hecho, Salomón se lo va a recordar a Abiatar en el capítulo número 2, donde él le va a estar recordando precisamente esa profecía. Si usted la ve conmigo, capítulo 2, versículo 27. Dice capítulo 2, versículo 27, eso lo veremos después. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Abiatar era de los pocos que se salvaron cuando Saúl mató a los sacerdotes en Nob, y esos eran de los descendientes de la casa de Elí. Entonces, estos dos hombres han perdido la simpatía de David, pero no solamente la de David, de Dios, porque ellos están en contra de la voluntad de Dios. Así que aquí tenemos una asociación de malhechores para dar un golpe de estado a la voluntad de Dios, a lo que Dios había programado. A los jóvenes que están aquí con nosotros en esta mañana, tus verdaderos amigos son los que te confrontan con la palabra de Dios y te animan a buscar a Dios. Esos son amigos. ¿Saben qué? Adonías no era amigo del profeta Natán. ¿Ustedes saben por qué? Porque el profeta Natán no era hombre de media tinta. Él te decía un cuento bonito, eso sí. Te decía un cuento bonito, pero prepárate que después era para darte un palo. Ellos sabían que Natán no iba a entrar en ningún proyecto que no fuese el proyecto de Dios. El profeta Natán salía de su casa a llevar un mensaje de Dios. Eso no, a Natán no lo invite. No invite a Natán, porque Natán viene ahorita, se para ahí y dice una profecía y dice que esto aquí es un disparate, que esto no lo hizo Dios, y ya ahí no daña el asunto. No. ¿A cuál es que hay que buscar? A Joá, que sí va a venir a apoyarme, pero no es porque está buscando a Dios, es buscando lo de él. A Abiatar, sí que anda buscando lo de él también. Y Adonías que anda buscando su propio reino. Busca tu propio reino y la desgracia vendrá por añadidura. Pero mire, entonces, comienza la celebración, porque ¿qué fue lo que él dijo? Yo reinaré. Ya él está reinando, ya él es dueño del mundo. Mire el versículo número 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas. Usted recuerda, ¿verdad? ¿Tú quieres ser rey? Vive como rey. Está bien, llévate de eso. Y animales gordos junto a la peña de Soelé, la cual estaba cerca de la fuente de Roguel. Convidó, mire, invitó a todos los hermanos de los hijos del rey, que eran más chiquitos, menos a Salomón, claro está. No, tú no vas. Y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no invitó a Natán, no invitó a Benaía tampoco, ni a Benaía así, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Era una fiesta muy exclusiva. Era una fiesta del partido, lo que apoya mi causa. El resto está afuera. Ahora, ¿qué nos dice el capítulo número 2? Versículo número 13 hasta el 25. Eso usted, claro, lo va a leer en su casita con detenimiento. Nosotros solamente vamos a leer los versículos finales del versículo 25. Adonías va y le pide por esposa a Abisac, a través de la madre de Salomón. Adonías estaba bajo observación del reino de Salomón. O sea, Adonías había recibido la orden de Salomón, no una promesa de que no lo iba a matar, sino
de que se estuviese tranquilo y apoyar el reino. Cualquier evidencia de que Adonías se había rebelado otra vez le iba a costar la vida. Y Adonías entonces pidió a Abisac por esposa. Si usted quiere saber la gravedad de esa petición, no se pierda cuando estemos predicando el capítulo 2. Entonces, él pide a Abisac por esposa, eso es grave. Grave. Entonces, mire lo que pasó. En el capítulo número 2, comenzando ahí, versículo número 13 en adelante, vamos a leer en el versículo número 23 hasta el 25 del capítulo 2, dice: y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, o sea, me parta un rayo, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, a quien me ha hecho y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá, no mañana ni pasado. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y... ¿saben por qué? Porque Adonías, a pesar de que él sabía de que Dios había señalado a Salomón para ser rey sobre la nación, de todos modos, él estaba otra vez conspirando contra Salomón. A pesar de que él tenía conocimiento de que Dios había señalado a Salomón. Si ustedes se dan cuenta de que el mismo Adonías lo sabía, es que cuando él le dice a Betsabé que pida a Abisac para ella, él mismo le dice: por Jehová era de Salomón el reino, aunque podía haber sido una estrategia. Entonces, así terminó la vida de este joven, que pudo haber sido de gran aporte a la nación, al reino, pero si hubiese ocupado su lugar según la voluntad de Dios. Pero quería lo que Dios no le había llamado a tener y por tanto perdió la vida. Mas busca primeramente tu propio reino y la desgracia te vendrá por añadidura. Ahora, ¿tú sabes cómo dice el texto correcto de eso que nosotros acabamos de parafrasear? Mas buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, cuando queremos lo que queremos y lo queremos ahora, aunque Dios no lo quiera, vamos rumbo al hoyo. Y eso era Adonías. Yo lo quiero y lo quiero ahora. Y no me importa que ni Dios lo quiera ni nadie más. Amados, tenemos que invertir en la transformación de nuestro interior sobre la base del Evangelio. No simplemente en lo que se ve, en lo externo, como también andaba aquí este joven con una gran fanfarria y gasta dinero y derroche y coge para allá pensando que se estaba llevando el mundo por delante porque él era el jefe de todo. No, la profecía dirige la historia. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en la esperanza y nuestra esperanza en la palabra de Dios. Lo que estamos terminando de criar y lo que están criando, ay hermano, dígale a todos los hermanos que lo pongan en la lista de oración. No es fácil. Le ha tocado el momento más difícil de la historia para levantar familia. Nos ha tocado a todos. Y los que no se han casado, vayan orando a Dios. No para no casarse, claro está, sino para casarse. Pero que el Señor lo llene de sabiduría para poder levantar su familia y sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Pero que usted lo haga con la conciencia de que el verdadero timón de la historia es la profecía, es la palabra de Dios. Por tanto, vamos a encaminarnos por lo que dice la palabra de Dios, porque al final la palabra de Dios se cumple. Se hace historia siempre. Y el liderazgo, hermanos y amigos, que se somete a la palabra de Dios, es el liderazgo que busca servir. Dios reina en medio de su iglesia cuando nosotros estamos sirviendo. No es a la Adonías, yo soy el jefe, yo voy a mandar y yo reinaré. Y entonces comienza a tratar de hacer una fanfarria, una apariencia de que él es que gobierna el mundo. Y mata vaca aquí, mata vaca allí. Venga, pan y circo para el pueblo. Porque tenía que ser gracioso entre los partidarios. No.
Dios reina en medio de su iglesia cuando estamos comprometidos con el servicio. ¿Por qué Él no dijo, yo serviré a la nación? Yo seré un siervo de la nación. Yo seré una persona que va a estar aportando para la nación. No, yo reinaré. Contrario a lo que Dios había enseñado en su palabra claramente. Hermanos, dentro de esas profecías hay otras. El Señor dice aquí que yo vengo pronto. Y eso, hermanos, se va a hacer historia. Eso se va a hacer historia. No importa que los hombres piensen otra cosa, no importa que nuestros grandes de este mundo piensen otra cosa, todo se está dirigiendo, todo está siendo conjugado para que la palabra de Dios se cumpla, se siga cumpliendo y se cumplirá a la perfección. Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por tu misericordia. Tu bondad en medio nuestro, siempre amplia. Gracias por tu palabra. La vemos ahí en su sencillez, pero en esa sencillez está tu mente y es profunda y amplia. Guíanos como iglesia a glorificarte, Señor. Y perdona nuestros pecados como también hemos hecho en el transcurso de esta reunión. Hemos confesado porque sabemos que somos débiles. Pero gracias por la sangre de Cristo, nuestro Rey, que se entregó para proveer todo lo que necesitamos para estar ante tu presencia. Gracias, porque Él resucitó para reinar para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.